Listo, entonces creo que ahora sí se debe escuchar. Permítanme que estaba haciendo aquí pruebas de audio. Entonces, digamos de manera Ok, presencial, es bueno que miremos acá. ok, ahora sí. Ahí está. Listo, entonces, bueno. Entonces habíamos quedado en que existían diferentes tipos de celdas unidad o de materiales que tenían estructuras definidas. Entonces habíamos visto la celda cúbica simple, habíamos visto la celda centrada en las caras que era un cubo también, pero que tenía un átomo en el centro de cada cara del cubo. Y habíamos visto la centrada en el cuerpo, que es un átomo en el centro del cubo. ¿Está bien? O sea, viéndola así, esta era la cara del cubo de una cúbica simple y esta era la cara de una cúbica centrada en las caras. Esto se le llama CS o, sí, cúbica simple, y FCC, Face Center Cubic. Y la última, que era la BCC, no se le podía hacer no se podía, digamos, resolver de manera, como decirte, hacerle el dibujito así, porque tenía un cubo en el centro, un átomo en el cubo del centro. Entonces no había manera de dibujar esto. O sea, se vería igual que esto, se vería igual que esto, ¿no? Se vería igual que la cúbica, se vería igual que la cúbica, pero dentro de la cara, en el fondo, en la mitad de ese cubo habría un átomo central. Eso sería lo que se vería, digamos, pero este átomo estaría en la capa interna, no en el mismo plano, ¿no? Bueno, entonces, también vimos ahorita hace un ratico que dependiendo, digamos, de cómo tú definas esa forma de esa estructura, tienes en cada cara una cantidad de átomos. Por ejemplo, en el caso de dos dimensiones, esta estructura tiene un cuarto de átomo por celda. ¿Por qué? Porque este átomo se divide en cuatro. Un cuarto para esta cara, un cuarto para esta cara, un cuarto para esta cara, un cuarto para esta cara. Entonces a esta celda unidad de esta celda cuadrada le tocó un cuarto de átomo. Pero que cuando íbamos a tres dimensiones, ya entonces ya no era un cuarto, sino un octavo. ¿Por qué? Porque este pedacito de átomo que le corresponde a esta celda era un octavo por esquina o por arista. Entonces, un octavo por arista, ocho aristas, daría un átomo por celda. En el caso de la cúbica central en el cuerpo, BCC, también se llama BCC, esa BCC, esa cúbica central en el cuerpo, tiene la propiedad de la BCC, Body Center Cubic, BCC, tiene la propiedad que tiene un octavo en cada arista, como ya lo habíamos visto, y uno en el centro. Entonces, como es un octavo por arista, por ocho aristas te daba un átomo por celda, y con el centro y con el átomo central que quedaba metido en la mitad del cubo, teníamos dos átomos por celda. Bueno, entonces, esa sería la segunda. Y la tercera era la FCC, que era la más difícil de entender, en la cual teníamos de nuevo un átomo, o sea, un octavo por arista, un octavo por 8 me daba un átomo, y teníamos uno en cada cara. Fíjate, en esta cara había uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, como teníamos seis átomos, pero la regla era que cada uno de esos átomos se dividía por la mitad, porque la mitad de un átomo en una cara le correspondía a una celda y la otra mitad del átomo le correspondía a la otra, entonces teníamos medio átomo por cara. Entonces, como teníamos medio átomo por cara y teníamos seis caras, teníamos tres átomos en cada uno, que sumaban tres átomos, ¿no? Entonces teníamos cuatro átomos. ¿Por qué? Un átomo que corresponde a cada una de las esquinas y tres átomos que me está regalando cada una de las caras. Entonces, en total decimos que tenemos cuatro átomos por celda. Bien, esta sería, mírala acá, esta es la cúbica simple, son uno, dos, tres, cuatro. Su parámetro de red o su distancia entre átomos, fíjate que aquí tienes una distancia de aquí a acá, A, una distancia de aquí a acá, A y A. Esta sería la centrada en el cuerpo. Fíjate que acá tienes la misma estructura cuadrada y en el centro tienes un átomo, en el centro del cubo.
tienes un átomo, ahí está. Y esta es la FCC, fíjate que acá tienes el 5. Átomo, 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 esta cara tienes un átomo. Este está en el centro del cubo, este está en la cara del cubo. Átomo, 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 uno en la cara del cubo, átomo, átomo, átomo. Uy, se me quedó feo. Átomo, 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 y uno en la cara del otro. O aquí, aquí, así, y acá uno en la cara del cubo. Bien, entonces como este tiene 5, bueno, entonces este tenía un átomo, un átomo, este tenía 2 átomos y este tenía 4 átomos. Súper bien. Bien, miremos entonces, aquí está, fíjate, cúbica simple un átomo por celda, cúbica centrada en el cuerpo o FCC, perdón, cúbica centrada en las caras, FCC. Aquí dice 3 átomos por cara, más el átomo de cada arista te da 4 átomos. Y la BCC es un átomo por cada una de las aristas, más el átomo en el centro, da 2 átomos. Bien, ahora fíjate que lo que nosotros habíamos dicho era que acá ese cubito tenía una distancia A. A esa distancia se le llama el parámetro de la red. ¿Por qué se llama parámetro de red? Porque esa es la distancia que existe o la que describe la arista del cubo. Acuérdate que solo vamos a trabajar con cubos, ¿ok? Todas las estructuras tienen un parámetro de red definido, depende del tipo de átomo. Entonces, por ejemplo, si fuera, no sé, cualquier átomo que tenga, o cualquier estructura de átomos que tenga una forma como esta que ustedes pueden ver acá, el parámetro de red va a depender del radio de ese átomo. Entonces, por ejemplo, en la cúbica simple, fíjate que tú tienes un átomo acá, acá tienes un radio atómico, y después tienes el otro átomo acá y el otro radio atómico. Es decir, que el parámetro de red, el cual es la longitud del cubo en el que está metido esa estructura, es igual a 2 veces el radio del átomo que la compone. Fíjate que acá es diferente, porque acá no tienes 2 átomos, acá tienes uno que está metido en el centro, en la BCC, en la cúbica central en el cuerpo. Hey, aquí el parámetro de red es diferente. No lo vamos a deducir, simplemente vamos a decir cuánto vale. Y aquí también es diferente. Fíjate que acá tienes un radio, aquí tienes otro radio y aquí tienes toda esta distancia que te suma. Entonces, como tú tienes que sumar un radio más 2 radios más esta distancia que te suma a ese parámetro de red o a esa distancia del cubo, entonces en la centrada en las caras también es diferente. ¿Ok? No vamos a sacar esos números, simplemente vamos a decir cuánto vale. Fíjate, por ejemplo, para la cúbica simple ya dijimos que era 2 veces el radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué me van a decir? El radio atómico del hierro vale 0,267 nanómetros. ¿Cuánto vale el parámetro de red si fuera cúbica simple? Multiplicas por 2. Para la cúbica centrada en el cuerpo, vale 4 veces el radio atómico dividido raíz de 3. Esto es algo que deben tener. Hey, lo pueden anotar en el cuaderno, el día de la sumativa se los dejo sacar. Y lo mismo para el caso de la cúbica centrada en las caras, 4R sobre 2pi. ¿Por qué sirve tener el parámetro de red en función del radio atómico? Porque muchas veces te van a dar el radio atómico y no el parámetro de red. Te dicen el radio atómico es tanto y la estructura que forma es una centrada en las caras. Entonces, a partir de esto y a partir de esto, tú vas a extraer el parámetro de red. ¿Listo? Bien. Ahora, eso sería el parámetro de red. Ahora vamos a ver el factor de empaquetamiento atómico. También se le llama factor de empaquetamiento atómico o FEA. ¿Cómo vamos a encontrar la FEA? La FEA es número de átomos por celda, ya sabemos sacar. Ya sabemos sacar. Eso lo multiplicamos por el volumen de cada átomo. Y lo dividimos entre el volumen de la celda. Ahora, el volumen de la celda, ¿cómo se obtiene? Sencillo. Si es un cubo,
el volumen de la celda va a ser igual al parámetro del cubo. ¿Ok? Miremos acá en el caso, digamos, de unas cúbicas centradas en las caras. Entonces, miremos la cúbica centrada en las caras. Miremos la cúbica centrada en las caras. La cúbica centrada en las caras, según la fórmula que acabamos de ver aquí, vamos a traernos la fórmula. La cúbica centrada en las caras, ¿cómo se obtendría? Miremos. Se obtendría factor de empaquetamiento atómico. Vamos a encontrar la fea de esto. Entonces miremos la fea. A ver, la fea sería número de celda, número de átomos por celda. Ok, ¿qué tipo de átomo, qué tipo de celda es? La FCC. Ok, número de átomos por celda en la FCC, según lo que habíamos visto al principio, es 4 átomos. Entonces vamos a poner 4 átomos. Número de átomos por celda, 4 átomos por celda. Multiplicamos por el volumen de cada átomo. ¿Y el volumen de cada átomo cuál sería? Es el volumen de una esfera. Vamos a suponer que es el volumen de una esfera. Profe, no me acuerdo cuál es el volumen de una esfera. Listo. 4 tercios de pi por el radio atómico al cubo. Sobre volumen de la celda unitaria. Parámetro de R al cubo. Ok. Entonces fíjense que aquí este número no me lo han dado y este número tampoco me lo han dado. Pero uno aquí puede suponer lo siguiente. Fíjense que uno acá dice el parámetro de red de la FCC es 4R sobre radio al cuadrado, sobre raíz de 2, perdón. Entonces uno pone eso, uno pone así. Uno lo va a poner 4 átomos por celda multiplicado por 4 tercios de pi r cubo dividido el parámetro al cubo. Y el parámetro ya habíamos dicho que es el parámetro de red de una FCC, que es 4R sobre raíz de 2. Como esto está al cubo, también voy a llevar esto al cubo. Vamos a mirar. Este 4 y 4 me da de una vez la fea, me va a dar aquí 16 pi, r a la 3. Este 3 lo voy a bajar, 3. Este 3 de acá, lo mismo que lo pongo aquí, por 4 r sobre raíz de 2 a la 3. Bueno, saquemos todo eso y hagámoslo un poquito más sencillito. 16 por pi r a la 3 queda como está. 4 a la 3, 4 por 4, 16, por 4, sería 3 por 4 al cubo sobre raíz de 2 al cubo, multiplicado por radio a la 3. Fíjense lo interesante. Acá, este radio se va con este radio y solo me quedan números. Entonces, a ver, si yo hago todos esos números que yo veo ahí, esos números, cuando yo los reemplazo, me van a dar un número. Es más, ustedes lo pueden hacer. 16 multiplicado por pi, multiplicado por raíz de 2 al cubo, sobre 3 multiplicado por 4 al cubo. Eso les va a dar 0,78. Bien, ¿qué significa ese 0,78? Es decir, la fea de la red FCC es igual a, perdón, 0,74, perdón, no 0,78, me equivoqué aquí cuando reemplacé la fea en la FCC, es 0,74, y lo que quiere decir que el 74% de la celda está ocupada por átomos. Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces eso sería. Mira, ¿qué te va a quedar de tarea? Eso te lo voy a pedir. Así como viste ese procedimiento en el cual yo calculé la feita del FCC, tú lo vas a hacer para la BCC
y la vas a hacer para CS. ¿Qué es BCC? ¿Centrada en qué? ¿Qué es la CS? Centrada en... Ah, no, esta es cúbica simple, perdón. Cúbica simple. Listo. Bueno, entonces es el factor de empaquetamiento atómico, bacano, todo bien hasta ahí. Eso es lo que estamos calculando. Fíjate que aquí ya te di los números. Y la cúbica simple o la centrada en el cuerpo va a ser 0,68 y la centrada en la cúbica simple va a ser 0,52. Hey, tienes que llegar a esto. O sea, esta es la respuesta. ¿Cómo vas a llegar a esa respuesta? Basado en esto. Vas a buscar cuánto vale el parámetro de red en función de la radio atómico, vas a ver cuántos átomos hay por celda y después vas a multiplicar. Este número es el único que no va a cambiar, porque el volumen de cada átomo pues siempre va a ser el volumen de una esfera. Al final tienes que encontrar un número. Ese número es el porcentaje de átomos, ese factor de empaquetamiento atómico. Lo que te está diciendo es cuántos átomos existen dentro de esa celda. Es decir, qué tanto del volumen del cubo que yo estoy analizando tiene átomos o está ocupado por átomos. Es decir, aquí, en este caso, ¿cuál fue el que hicimos? En el SPCC, vimos que el 74% del cubo está lleno, es decir, que esto está lleno, esto está lleno, esto está lleno, esto está lleno y esto está lleno, y el espacio lleno de átomos es ese número, 0,72 o 72%, perdón, 74%. Listo. Ahora vamos a hacer el cálculo de la densidad. Fíjate que yo había visto, o habíamos visto en la clase pasada, lo que era el número de Avogadro. Un número de Avogadro. El número de Avogadro habíamos dicho 6,022 por 10 a la 23 átomos por mol. ¿Ok? Eso era el número de Avogadro. Entonces, si tenemos el número de Avogadro, podemos calcular la densidad de un material. Incluso sin necesidad de saber más que eso. Mira, la densidad de un material es la masa sobre el volumen. ¿Listo? Y el ejercicio el último ejercicio de la clase pasada era cómo calcular la masa a partir del número de átomos. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho, bueno, la masa, la masa, voy a poner aquí un punto y coma para que se vea que es diferente, basado en el número de Avogadro es el número de átomos multiplicado por la masa atómica o peso atómico y dividido entre el número de átomos. Si yo calculo esas tres cosas, si yo calculo esas tres cosas, ya, tengo con eso la masa. De hecho, hicimos un ejemplo. Acuérdense que hicimos un ejemplo. Acuérdense que decíamos, si un mol vale tanto, si un mol pesa 26,91 gramos, 100 gramos, ¿cuántas moles son? 100 gramos, ¿cuántas moles son? Bueno, ese mismo ejercicio es esto. Lo que pasa es que aquí lo que estamos obteniendo es la masa. Entonces yo digo, si tengo n átomos de un material y su masa atómica es tanto, ¿cuánto es el peso de tantos átomos de ese material? Bueno, este sería el mismo ejercicio ya resuelto. De todas maneras, les voy a dejar igual un ejercicio de esos para que ustedes lo resuelvan. Listo. Y el volumen, pues ya lo sabemos, porque mm, el volumen es el volumen de la celda unitaria. ¿Ok? El volumen de la celda unitaria. Lo único que necesitan darnos es o el parámetro de red o el radio atómico y decirme si es FCC o SC o centrada en las caras o centrada en el cuerpo o ubica simple. ¿Ok? Miremos el ejemplo. Miremos el ejemplo. Entonces el ejemplo dice que debemos obtener la densidad de una... Ah, ok, mire que acá ya nos está diciendo. Debemos obtener la densidad del hierro, que es cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en el cuerpo, ok, sencillo. ¿Por qué? Y porque él ya me está diciendo que es a la cubo. Ah, pero eso todavía es más fácil, porque dice, ¿cuál tiene un parámetro de red de... O sea, que ese parámetro de red es igual a 0,2866 nanómetros, 0,2866
por 10 a la menos 9 al cubo. Ey, ¿por qué a la menos 9? Porque aquí dice nanómetro. Acuérdense que cuando yo digo nanómetro es ese número lo multiplico por 10 a la menos 9 metros. Esto lo ven conmigo en la materia de física de campos. El que la vio, bacano. El que no la vio, acuérdese que lo tiene que recordar. Nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Por eso es que acá pongo 10 a la menos 9. Listo. Entonces, ¿qué me da eso? Eso me va a dar, con esto obtengo el volumen. Con esto obtengo el volumen, ¿ok? Ese volumen que estoy obteniendo es el que me va a servir a mí para calcular la densidad. Entonces ya tengo de las dos, acuérdense que la densidad es masa sobre volumen. Ya como este número de parámetros de R lo puedo elevar al cubo, estoy obteniendo el volumen del cubo. Estoy obteniendo el volumen del cubo, el cual es A al cubo, que es este de acá. Ahora, el problema es encontrar la masa. Según lo que habíamos visto en la clase en esta misma diapositiva, lo borré. La masa era igual a la densidad, la masa era igual a la masa, es igual al número de átomos multiplicado por la masa atómica dividido el número de Avogadro. Entonces al final voy a obtener que la densidad es igual a número de átomos por celda por masa atómica sobre el número de Avogadro. Hey, todo este dato, la masa atómica y el número de Avogadro, bueno, el número de Avogadro ya sabemos que es 6,022 por el volumen de la celda, 6,022 por 10 a la 23 átomos por mol. La masa atómica está en el apéndice del libro. Yo te dije, pide el libro prestado o busca un valor para eso. En este caso, por ejemplo, para el caso del hierro, yo tengo que la masa atómica es de 0,55 punto 847 gramos por mol. Listo. Bien, el número de átomos por celda para este tipo, 2 átomos. Y el volumen, bueno, pues ya es este número al cubo. Y este número al cubo me había dado 2,354 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Se lo pasé a centímetros de una vez. Listo, entonces miremos unidades. Miremos unidades. Átomos se me va con átomo, mol se me va con mol y me queda gramo por centímetro cúbico. Está bien porque esa es la unidad de la densidad. Bueno, y todo ese número me va a dar, después usted si quiere lo reemplazan, 7,8, 9, 8,79, perdón. Listo. Bueno, esa sería la aplicación básica, ¿no? A ver, que mira, ahí está ya resuelto. Listo. Bueno, ok, muchachos, así terminaría entonces la segunda clase. Yo les voy a dejar el PDF a ustedes y les dejo el tallercito. Listo. Vemos así, cuídense, un abrazo.